Hola a todos y bienvenidos de nuevo a... Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar, algo que ha explotado en los titulares y que, la verdad, a muchos nos ha dejado con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar un secreto que ha salido a la luz, una confesión que pocos esperaban y que involucra a uno de los actores más populares y queridos de los últimos tiempos. Sí, estoy hablando de Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su talento. Pero la noticia de hoy no es sobre un nuevo proyecto o una alfombra roja. No, no. Hoy vamos a hablar de algo mucho más personal, de algo que ha salido directamente de sus labios. Can Yaman confiesa su odio, y no a cualquiera, sino a esta famosa. Y créanme, la identidad de esta famosa es lo que está haciendo que todos especulemos y busquemos respuestas. ¿Quién será? ¿Será una colega de profesión? ¿Alguien de su pasado? Las posibilidades son infinitas y la intriga es máxima. Así que si quieren saber quién es esta misteriosa figura y por qué el mismísimo Can Yaman le dedica estas palabras tan fuertes, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empecemos con este bombazo. Bueno, vamos a entrar directo en materia porque, como les decía, la bomba explotó hace muy poco. Se trata de unas declaraciones que Can Yaman hizo en una entrevista reciente, unas palabras que, la verdad, han pillado a muchos por sorpresa. Can Yaman, conocido por su actitud relajada y su sonrisa contagiosa, ha sido muy abierto en el pasado sobre sus relaciones personales y profesionales, pero rara vez se le ha escuchado hablar de forma tan contundente sobre sentimientos negativos hacia alguien. Y cuando decimos odio, no estamos hablando de un simple desencuentro o una opinión desfavorable. Las palabras utilizadas por Can Yaman fueron bastante directas y expresaron un rechazo profundo. La pregunta del millón, por supuesto, es, ¿quién es esta famosa que ha logrado generar tal sentimiento en un actor como él? Los rumores han sido muchos y muy variados desde que se publicaron estas declaraciones. Al principio, hubo quienes pensaron que podría tratarse de alguna antigua pareja, quizás una expareja con la que tuvo una relación turbulenta. Otros apuntaron a una colega de profesión, tal vez alguien con quien tuvo diferencias en el set de rodaje o durante la promoción de alguna serie. La imaginación se disparó y las teorías florecieron como setas después de la lluvia. Sin embargo, Can Yaman, siendo un poco misterioso, no dio el nombre directamente en esa entrevista. Dejó que el público adivinara, que las especulaciones corrieran, y eso, como bien saben, es una estrategia que siempre genera mucho interés. Pero la intriga no duró mucho. Poco a poco y a través de otras fuentes y de la propia dinámica de las redes sociales, se ha ido acotando el círculo y hay un nombre que resuena con fuerza, un nombre que cada vez cobra más sentido. Y aquí viene la revelación que muchos esperaban. Según fuentes cercanas al actor y comentarios que han trascendido, la famosa a la que Can Yaman confiesa su odio es nada más y nada menos que Demet Özdemir. Sí, han oído bien. La actriz turca, su compañera de reparto en la exitosa serie Erkencikus, la actriz con la que compartió pantalla y una química que enamoró a millones. Y es que para muchos, esta noticia es aún más sorprendente porque la relación entre Can y Demet en pantalla era pura magia. ¿Cómo es posible que ahora haya un sentimiento de odio entre ellos? Ahora, si ustedes siguieron la serie Erkencikus, sabrán que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad o profesionalismo. De hecho, durante la emisión de la serie y un tiempo después, hubo fuertes rumores de que mantenían una relación sentimental. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las fotos juntos, los comentarios en redes sociales y la complicidad que mostraban parecían gritarlo a los cuatro vientos. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué esa supuesta relación terminó tan mal que ahora hablamos de odio? Las teorías son varias. Una de las más fuertes apunta a que las presiones de la fama, la constante exposición mediática y las exigencias de las productoras y los fans habrían desgastado la relación. Es bien sabido que cuando dos actores trabajan juntos en un proyecto tan exitoso y son emparejados por el público, la línea entre la vida personal y profesional puede volverse muy borrosa, y eso puede ser agotador. Otra posibilidad es que haya habido diferencias irreconciliables en cuanto a sus carreras.
Quizás con el tiempo sus caminos profesionales empezaron a divergir, o surgieron desacuerdos. O sobre proyectos futuros, sobre cómo gestionar su imagen pública o sobre prioridades en sus vidas. El mundo del espectáculo es muy competitivo y a veces, las ambiciones personales pueden chocar. También es posible que haya habido una traición o un malentendido grave. En cualquier relación, los malentendidos pueden escalar y convertirse en resentimientos profundos. Si a eso le sumamos la presión mediática y la falta de comunicación efectiva, el caldo de cultivo para un conflicto serio está asegurado. Lo que sí está claro, y esto es importante recalcarlo, es que estas declaraciones de Kanyaman no se refieren a un odio de película, a un resentimiento pasional de telenovela. Se trata de un sentimiento, según se desprende de sus palabras, más relacionado con el hastío, con el cansancio de una persona que en algún momento pudo haber sido importante para él, pero que ahora representa todo lo que no quiere en su vida. Él mismo ha mencionado en otras ocasiones que valora mucho su paz mental y que busca rodearse de personas que le aporten energía positiva y le inspiren. Si Demet Özdemir, por las razones que sean, se ha convertido en una fuente de negatividad o incomodidad para él, su declaración de odio podría entenderse más como un deseo de alejamiento total y definitivo, de cerrar un capítulo de su vida de forma tajante. Es interesante analizar cómo estas declaraciones contrastan con la imagen pública que Kanyaman ha cultivado. Él suele ser visto como un chico encantador, divertido y muy cercano a sus fans. Que ahora exprese un sentimiento tan fuerte como el odio, aunque sea en un contexto más controlado como una entrevista, rompe un poco con esa imagen de armonía total. Pero, ¿no es también un signo de madurez el poder reconocer y expresar nuestros sentimientos, incluso los negativos, cuando son reales? Quizás Kanyaman está llegando a un punto en su carrera y en su vida donde prefiere ser auténtico, aunque eso signifique decepcionar a algunos de sus seguidores que idealizan la relación entre él y Demet. Además, no podemos olvidar el impacto que estas declaraciones tienen en Demet Özdemir. Aunque ella no ha respondido directamente a las palabras de Kanyaman, este tipo de comentarios inevitablemente la afectan. Ella también es una figura pública muy querida y su reputación está en juego. Es probable que esté recibiendo un aluvión de comentarios y preguntas por parte de sus seguidores, y esto puede ser una situación bastante incómoda y estresante para ella. Sería interesante saber su perspectiva, pero por ahora, solo podemos especular basándonos en la información que tenemos. Lo que sí es un hecho es que la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir es un tema que sigue generando muchísima atención. La serie Erkencikus fue un fenómeno global, y la pareja que formaron en ella se convirtió en una de las favoritas de la audiencia. Por eso cualquier noticia que involucre a ambos, ya sea buena o mala, acapara titulares. Y volviendo a las declaraciones de Kanyaman, si lo pensamos bien, a veces las personas que más cerca estuvieron de nosotros, las que conocieron nuestras vulnerabilidades y nuestros puntos débiles, son las que más fácilmente pueden hacernos daño o a la inversa, las que más nos pueden llegar a generar un sentimiento de repulsa si las cosas salen muy mal. El odio en este contexto podría ser una expresión de dolor, de decepción o de un profundo deseo de no volver a tener nada que ver con alguien que en su momento ocupó un lugar importante en su vida. Es importante recordar que la fama tiene un precio, y uno de esos precios es la constante exposición de la vida privada. Lo que para nosotros puede ser una simple discusión o un desencuentro, para ellos se convierte en noticia de primera plana, analizada y diseccionada por miles, incluso millones de personas. Así que tanto Kanyaman como Demet Özdemir están constantemente bajo el escrutinio público, y esto sin duda añade una capa de complejidad a sus relaciones personales. En resumen, Kanyaman ha confesado un sentimiento de lo que él describe como odio hacia una famosa. Y aunque no dio nombres directamente, todas las pistas apuntan a Demet Özdemir, su CEO protagonista de Erkencikus. Las razones detrás de este sentimiento son, por ahora, objeto de especulación, pero podrían estar relacionadas con las presiones de la fama, diferencias profesionales o personales, o algún malentendido grave. Lo que sí queda claro es que esta confesión ha puesto un punto final, o al menos ha marcado un antes y un después en la percepción pública de la relación entre estos dos actores. Ha sido un tema fascinante de desgranar, ¿verdad? Un poco de drama, un poco de misterio y la confirmación de que incluso detrás de las cámaras, las relaciones pueden ser tan complejas y emocionales como en las telenovelas que vemos en televisión. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta confesión? ¿Creían que existía tensión entre Kanyaman y Demet Özdemir?
¿Les sorprende esta noticia? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué opinan. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada y compartan este vídeo con sus amigos para que todos estemos al tanto de estas noticias del mundo del entretenimiento. Gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas y más sorpresas. Hasta la próxima.